Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Todo fue creado por la palabra. De la palabra nace la vida. La luz alumbra en la oscuridad. Y nada puede destruirla. Palabra, luz y vida. Agosto, mes de la Biblia 2023. Bienvenidos a agosto, mes de la Biblia. Dios nos ha dado una palabra en este tiempo y queremos compartirla contigo. Y dice así: ustedes son la luz de este mundo. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Él es la palabra para enseñarnos, Él es la luz para guiarnos, Él es la vida para salvarnos. Dice la palabra: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si Él ha estado desde que todo comenzó, Él estará con nosotros hasta que todo termine. Juan 1:2 nos sigue diciendo: cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Y como en el principio, aquí está la palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 1:3: todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Entonces es el momento de creer en su poder. Ya no hay tiempo para dudas. Hoy es el tiempo de creerle. Él todo lo puede hacer. Sigue diciendo la palabra: de la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Si Él lo dijo, Él también lo hará. Cuando aún en medio de las tinieblas, su luz permanece para guiarnos. La palabra de Dios sigue diciendo: la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Y mientras esa luz siga resplandeciendo en nuestros corazones, mi México recibirá al Señor por el poder de su palabra. Es por esto, pues, que Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias, testimonios y participaciones musicales que estaremos transmitiendo por nuestro canal de YouTube del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana. Te invitamos a que te conectes y compartas agosto, mes de la Biblia, palabra, luz y vida. Te esperamos. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder celebrar juntos agosto, mes de la Biblia 2023, palabra, luz y vida. No nos cansaremos de proclamar que solo Jesucristo, el unigénito de Dios, tiene el poder de transformar vidas, de cambiar la tristeza en danza, de trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Queremos que se sumen a esta celebración compartiendo estos programas a través de sus redes sociales o de manera personal con quienes necesitan este mensaje poderoso de perdón, de reconciliación con Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Sociedad Bíblica de México es una asociación civil sin fines de lucro. Nos dedicamos a traducir, producir, distribuir e interactuar la Biblia. Somos una asociación facilitadora de las iglesias, ministerios, organizaciones cristianas comprometidas con la proclamación del Evangelio. Nuestro tema de hoy es Jesús, la luz, ha venido al mundo. Jesús dijo con voz fuerte:
Si alguien cree en mí, también cree en Dios, que me envió. Y si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Juan 12, 44, 46, traducción lenguaje actual. Les invitamos a permanecer con nosotros durante todo el programa. Comenzamos. Confiar en Jesús significa tener fe en Él, creer lo que está escrito y obedecer sus mandamientos contenidos en la Biblia. Nuestra primera conferencia será impartida por Oseas Palau, pastor de la Iglesia Gente de Jesús y colaborador del Comité 500 Razones en el Estado de México. Dios les bendiga a todos. Quiero compartir un poquito acerca del libro de San Juan, capítulo 12, pero el verso 46. En el verso 46 dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hablando nuestro Señor Jesucristo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Este verso nos revela claramente el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Y el propósito que Él mismo nos está revelando, dice, es para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Dios no quiere que el ser humano permanezca en tinieblas, porque las tinieblas en el mundo espiritual representan muchas cosas contrarias a nuestra vida espiritual. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces vemos que las tinieblas producen desorden y un vacío. Hay mucha gente que ha venido a Cristo con una vida en desorden, pero cuando Cristo llega a sus vidas como aquella luz, entonces sus vidas empiezan a ponerse en orden. Y bien, bueno, Él llena el vacío que hay en muchas personas también. Un predicador decía que todo ser humano tenemos un vacío del tamaño de Dios, que tratamos de llenar con muchas cosas. Tratamos de llenar con dinero, con placeres, con religión, con muchas cosas, pero al contrario, en vez de sentir esa satisfacción, seguimos sintiendo ese vacío. ¿Por qué? Porque hay tinieblas en nuestras vidas. También dice la palabra de Dios que las tinieblas nos hacen errar. Job capítulo 12, verso 25 dice: van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Hay mucha gente que tiene buenos propósitos, que tiene pues el deseo de salir adelante, pero van errando porque su vida está en tinieblas. Y entonces dice que van a tientas. Yo he visitado lugares donde no hay luz en las calles, y la mayoría de la gente tiene que tomar una lamparita porque ahí las tinieblas son muy densas. Y cuando uno no trae esa lamparita, está tropezando, dice aquí la palabra que acabamos de leer, va a tientas. Entonces Dios no quiere que andemos a tientas, al contrario, Él quiere darnos luz en nuestra vida y que dejemos de errar. Otra de las cosas que producen las tinieblas es confusión en la mente. Job capítulo 37, verso 19. Dice así: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. La confusión en la mente trae a la gente que no sepa tomar decisiones correctas. Dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, es un Dios de luz, que puede quitarnos esa confusión de nuestra mente. Si hay alguien que está viéndonos y siente confundido, venga a Cristo. Él le puede quitar esa confusión y nos va a mostrar, va a ordenar nuestras ideas en nuestras mentes. Podemos seguir hablando de lo terrible que son las tinieblas.
de lo que producen las tinieblas en el ser humano, pero quiero contarles una pequeña ilustración de un hombre que se fue a la guerra. Estuvo varios años en la guerra y hasta que un día regresó a casa, pero regresó aterrado de todo lo que vivió. Sabemos que cuando nosotros no experimentamos las cosas, pensamos que son agradables. Pues este hombre llegó a su casa aterrado de todas las cosas que había vivido en la guerra y se encontró con uno de sus hijos pequeños que corrió a abrazarlo muy emocionado, y cuando lo abrazó le dijo: papá, qué bueno que regresaste, cuando yo sea grande quiero ir a la guerra. Esas fueron unas palabras que le preocuparon al papá. Dijo: no es posible que mi hijo quiera ir a la guerra, voy a pensar la manera de hacerlo desistir de esa idea, porque no sabe lo que se enfrenta uno en la guerra. Y entonces él ideó un pequeño museo en su propia casa y le llamó el Museo de la Guerra. En este museo puso fotografías de familias desamparadas, familias incompletas, de niños huérfanos, pero también otras fotografías donde puso a gente mutilada, gente ensangrentada, sufriendo los embates de la guerra. Puso en ese mismo cuadro gente llorando, gente triste, gente amargada por la situación de la guerra. Y así, durante todo ese recorrido del museo, puso cuadros aterradores. De tal modo que cuando ya estaba listo el museo, llamó a su niño, llamó a su hijo, dijo: hijo, quiero darte un paseo por la guerra para que tú sepas lo que es la guerra y después decidas si quieres ir a la guerra o no. Entonces le empezó a enseñar cuadro por cuadro, le empezó a contar anécdotas que él había vivido en la guerra. Entonces, cuando terminó el recorrido, este niño le dijo a su padre: ya no quiero ir a la guerra, ya no quiero ir a la guerra. Y lo mismo sucede con las tinieblas y sus consecuencias. Dice la Biblia que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero seguramente lo hacen porque no conocen los embates de la guerra. Todo lo que la guerra produce, todo lo que las tinieblas producen en este caso. Las tinieblas son en el mundo espiritual, son el área contra Dios, contra Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para que todo aquel que en Él cree no permanezca en tinieblas. Dice la palabra de Dios que cuando uno viene a Cristo, cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador, acepta el propósito por el cual vino a esta tierra, entonces dice Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado. Aquí se está cumpliendo el propósito por el cual Jesús vino, que es que no permanezcamos en tinieblas. Nos ha librado, pero también no solamente nos libró, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así es de que nosotros tenemos que entender que cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador, no es cambiar de religión o aceptar otra doctrina, simple y sencillamente es ser trasladado de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Hay mucha gente que no viene a Jesús porque tiene sus ojos cegados. Tiene sus ojos cegados. Dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces mucha gente está en tinieblas no porque quiera, sino porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios está invitando a cada persona que quiere salir de las tinieblas a venir a la luz. Dice el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Si el Dios de este siglo ha cegado sus ojos, Dios los abre, dice, para que abra sus ojos y para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz. Entonces la vida cristiana no es otra cosa más que ser liberados de la vida de tinieblas y ser trasladados a la vida de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cómo puede saber usted, cómo puede saber la gente si permanece en tinieblas, que está bajo el reino de las tinieblas? Hay características que podemos tomar en cuenta para saber si todavía estamos en tinieblas y necesitamos venir a la luz. Las características están en Romanos capítulo 13, del verso 9 al 12, y dice así la palabra de Dios. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y luego dice, fíjese, muy importante este verso: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Entonces, las obras de las tinieblas son toda esta lista que acabamos de mencionar: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, etc. Y bueno, usted mejor que nadie, su conciencia le dicta si está haciendo las obras de las tinieblas o está haciendo las obras de la luz. Dice la Biblia que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían que sus obras fueran descubiertas. Cuando uno viene a Cristo, el Señor empieza a mostrarnos las áreas de tinieblas que están en nuestra vida para que podamos liberarnos de ellas. Dice el libro de San Mateo capítulo 6 verso 23, dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, nosotros tenemos que saber que Dios nos ha dejado nuestros sentidos, particularmente los ojos, dice, para poder tenerlos como una ventana del alma. Y dice que si nuestro ojo es maligno, todo el cuerpo es maligno. Tenemos nosotros que entregarle al Señor nuestros sentidos para que podamos dejar entrar la luz de Jesús en nuestras vidas. También dice 1 de Juan capítulo 2 verso 9: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hoy hay mucha desintegración familiar, hay mucho pleito entre familias, entre hermanos, aún dentro de las congregaciones hay diferencias entre uno y otro, y se genera resentimiento, amargura, y algunos llegan a aborrecerse. Aún gente que conoce a Cristo, pero aquí la palabra de Dios dice que si tú dices que estás en la luz y aborreces a tu hermano, entonces estás todavía en tinieblas. Porque la luz nos lleva a una vida de amor, una vida de reconocimiento, una vida transparente delante de la gente con la cual convivimos. Así es de que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que tenemos nosotros que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de luz. Jesús vino a darnos la luz. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1 verso 79, que Jesús vino para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Las tinieblas nos hacen que no tengamos paz. Ustedes saben que el terror está en las tinieblas. Cuando alguien anda en tinieblas, entonces no puede traer paz a su vida. Dice San Mateo capítulo 4 verso 16 que el pueblo asentado
en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ellos. Quiero decirles, mis amados amigos y hermanos que están viendo este video, que la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Usted puede estar en un lugar de tinieblas, pero si prende un cerillo, las tinieblas huyen. Las tinieblas huyen. Y dice San Juan capítulo 3, verso 19, que esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra vez, dice San Juan capítulo 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigos, les invito a que vengan a la luz. Y dice la palabra de Dios que usted puede desechar las tinieblas. No andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Cuando entonces viene uno a Cristo, podemos marcar la diferencia entre un antes y un después. Efesios capítulo 5, verso 8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la invitación hoy? A que usted y yo andemos como hijos de luz para cumplir el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Si usted todavía permanece en tinieblas, venga a la luz. Venga a la luz que es Jesús, y que usted puede tener la seguridad de que Él va a quitar todo desorden, toda confusión. Dios va a quitar todo error de su vida y le va a conducir por sendas de rectitud, porque dice la palabra de Dios que la Biblia es lámpara a nuestro camino, y Dios nos ilumina con su palabra. Y hoy queremos pedir a Dios que cada uno de los que están viendo este video y vive todavía en tinieblas, venga a la luz y marque el antes y el después en su vida. Acepte a Cristo como Salvador y que la luz resplandezca en su vida. Dios les bendiga grandemente. Gracias por su atención. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. A su tiempo, Él la hace germinar. Por ello agradecemos a nuestro Padre Celestial la palabra que nos compartió el pastor Oseas Palau. Les recordamos compartir el link de este programa con sus familiares y amigos. Mis hijos y yo somos de Perú. Mi pareja es de Venezuela, nos conocimos hace casi 5 años. Decidimos enrumbarnos en este viaje sabiendo que quizás iba a ser un poco difícil. No nos imaginamos la magnitud de todo lo que íbamos a pasar. Hubo mucha angustia, mucha preocupación, pero mis hijos y yo nos aferramos bastante a Dios y confiamos en que Él los llevaría con bien a su destino, que era México. Pero gracias a Dios estamos muy bien. Pasamos de dormir en el piso a colchonetas, luego en el albergue. Y Dios nos ha proveído comida, nos ha proveído su palabra. No solamente somos migrantes, también ayudamos y servimos a Dios, ayudando a otros migrantes para que tengan que comer, para que puedan tener la presencia de Dios en sus vidas. La necesidad es grande. 15,000 migrantes están recibiendo vida con la Biblia a peregrinos y extranjeros, porque México no es un país de paso. Es un país de esperanza. Hola amigos de Sociedad Bíblica de México, te saluda la banda Pincel. Les presentamos una canción especial titulada Espíritu Santo. Esperamos que la disfruten y que sea de bendición para todos ustedes. Nos vemos. Yeah. Espíritu Santo, Hijo de Dios, al que está en el trono, el gran yo soy. Toda la gloria, todo el honor que te
Señor, para conocerte un poco mejor y plasmarte en mi mirada, de día y noche en la madrugada. Quiero conocerte más a ti. En el creer en Dios se manifiesta en nosotros la confianza, la obediencia y la entrega. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Preparemos nuestro corazón para escuchar nuestra segunda conferencia del día a cargo de Abdiel López, representante de Osana en Latinoamérica. Buen día, bendiciones a todos en este mes de agosto, mes de la Biblia. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes el lema que está manejando Sociedad Bíblica acá en México. Es palabra, luz y vida en este mes de la Biblia. Hoy me corresponde conversar con ustedes acerca de un pasaje del Evangelio de Juan. Y quiero llamar o tener el título como Jesús, la luz que transforma la vida. Jesús, la luz que transforma la vida. Y vamos a ver aquí una dinámica de la incredulidad a la fe y también de las tinieblas a la luz. Esa manera, por eso usamos la palabra transformar. Vamos a estar en el capítulo 12 del Evangelio de Juan a partir de los versículos 44 al 46. Sin embargo, desde el verso 37, la audacia de Juan al usar el Antiguo Testamento y demostrar que a pesar que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, ellos se resistían a creer. Por ejemplo, en el verso 38 va a usar Juan la expresión, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por lo menos así le menciona la forma que lo traduce la traducción en lenguaje actual. Y en el verso 40, en el verso 38 que hace referencia a Isaías 53:1 y en el verso 40 hace referencia a Isaías capítulo 6 versos 9 y 10 y la traducción en lenguaje actual lo pone, Dios los ha hecho tercos y no dejan entender y no los deja entender para que no se arrepientan. Esta dinámica en que Juan usa el Antiguo Testamento le da sentido a los versículos 42 y 43, los cuales son un preámbulo para lo que queremos reflexionar hoy. Capítulo 12 de San Juan, versos 42 y 43 dice, sin embargo hubo muchos que sí creyeron en él. Entonces algunos de los líderes judíos, entre ellos algunos de los líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Esto deja claro que aunque los judíos como nación rechazaron a Jesús, y también ellos a su vez fueron rechazados, siempre había o ha habido un remanente, aquellos que sí creen, aquellos que habían creído. Por eso hace notar acá que incluso algunos líderes, la Reina Valera usa la palabra gobernantes, habían creído en él. Podemos notar acá y hacer mención de lo que dice este académico Barclay, que dice, cuando una y otra vez los hombres han dejado de apoyar una gran causa, ha sido por la interferencia de intereses menores. Y también podemos usar acá el ejemplo de lo que en la historia se escribe de Juana de Arco, cuando ella dice,
que se encuentra abandonada y sola. Ella dice: sí, estoy sola sobre la tierra, siempre he estado sola. Mi padre le dijo a mis hermanos que me ahogaran si yo no me quedaba cuidando las ovejas o cuidando el rebaño de mi padre, mientras Francia se desangraba en la muerte. La Francia puede perecer si solamente se salvan las ovejas, es decir, cambiar las ovejas por un país. Y a veces eso es la parte, esa es la dinámica que está usando Juan, como cambiamos, o el ser humano cambia lo importante de Dios por cosas que son convenientes, temporales, pero convenientes en ese momento. Algunos de los que habían creído no se atrevieron a confesar porque tenían temor de perder algunos privilegios. En el capítulo 9, verso 22, hace referencia a la decisión de que cualquiera que confesara que Jesús era el Cristo sería expulsado de la sinagoga. Lo que les costaba a ellos realmente comprender era que no bastaba con creer, sino había que demostrar si en realidad hay luz u oscuridad en cada uno de ellos. Y esa es la dinámica constante de nuestra vida, lo que nosotros debemos de pensar, si hay luz o tinieblas, qué es lo que comunicamos a otros. La versión de la traducción en lenguaje actual va a usar la expresión: amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Otra versión dice: amaban más la gloria del hombre. Y amar la gloria de los hombres pone en duda la luz que puede haber en el hombre. A partir de acá, los siguientes o los últimos 7 versículos del capítulo 12 de Juan hacen una declaración que con la sola expresión le da el énfasis adecuado. Esta versión dice: Jesús le gritó a la multitud. Esto indica la importancia de proclamar. Él estaba llamando la atención, él quería que le escucharan. Lo que va a decir a continuación, a manera de cierre de todo lo que ha pasado antes, él necesita que sea escuchado. Dice en esta versión: Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Pensemos entonces acá en una revelación que se hace del Padre a través del Hijo. El Padre se revela a través del Hijo. Vea cómo dice: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios que me envió. El sentido de esta afirmación podría decirse que el que cree en mí, en Jesús, no cree exclusivamente en mí, sino que cree en aquel que me envió. Y es que podemos decir estas cosas de esta manera: conocer a Cristo significa conocer al Padre. Amar a Cristo significa amar al Padre. Recibir a Cristo significa recibir al Padre. Cristo y el Padre son uno solo. Esa es la realidad que está comunicando este versículo. Cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Eso es lo que dice Jesús. La manera de poder traducirlo de una manera más coloquial en nosotros es, o de entenderlo de una manera más cercana a nuestro castellano, es que cuando uno contempla intensa y constantemente a Jesús y advierte cómo se refleja en sus palabras y en las obras la gloria del Padre. Jesús, no solo en su hablar, en su caminar, en su constante jornada, él reflejaba la gloria del Padre. Entonces, con el ojo de la fe, uno contempla al que lo envió. Y eso es lo que Jesús está comunicando. La pregunta para nosotros hoy en día es: ¿qué ven los otros en nosotros? ¿Qué es lo que estamos comunicando nosotros? Porque la gente veía la gloria del Padre en Jesús. Pero nosotros, ¿qué comunicamos, usted y yo como cristianos, en este mes de la Biblia, en esta celebración de un libro tan especial que transforma vidas? ¿Qué ven los demás en nosotros? No solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Esa manera de ver una manera constante de comunicar, no solo lo que digo, sino de demostrar que lo que digo, lo vivo. Es lo que hacía prácticamente Jesús.
La idea es que vieran que vean en nosotros aquel que nos envió, en el caso nuestro a Jesucristo. Como el mismo Jesús reflejaba la gloria del Padre, es Jesús quien nos ha enviado. Vayan por el mundo, vayan y anuncien el Evangelio. Pero ¿qué vamos a reflejar? Esa luz. Cabe aquí explicar un momentito, por ejemplo, varias cosas de la luz. La luz es lo único que viaja a la mayor velocidad en el mundo, en el universo. Una velocidad increíble. Pero es importante que para que la luz se refleje en algo, la superficie donde se refleja debe estar constantemente plana, porque cuando no está plana se distorsiona. Y ese es un buen ejemplo para nosotros. Cuando la luz de Dios nos pega a nosotros y nos modela y nos da forma, nos transforma, entonces podemos reflejar esa luz con nuestras acciones. Recordemos que las promesas de Dios son para los que creen. El famoso versículo siempre del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: todo el que cree en Él, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree tiene vida. El que cree es el que recibe el cumplimiento de la promesa. Por eso le hablaba de la incredulidad a la fe, de las tinieblas a la luz. Eso es lo que está proponiendo el evangelista en esta narrativa que hace de este evento de Jesús. Aunque el evangelio se proclama en un círculo más amplio, debemos saber que la luz o la iluminación de aquellos que no creen es solo externa, puede ser muy vistosa, pero cuando se ve en su actuar, cuando se ve en su diario vivir, no van a reflejar eso que dicen que son. Por eso en sus corazones permanecen las tinieblas. Y déjeme decirle de una forma más intensa, porque no es lo mismo ver a un pecador haciendo cosas terribles, nefastas, cometiendo pecados atroces, que a uno que conoce la verdad, que vio la verdad, haciendo las mismas cosas. Es terrible, es más penoso y es más destructivo. Por último, quiero hacerle pensar en la trascendencia de lo que para Jesús significa ser luz a la luz del Evangelio de Juan. Primero significa ser vida. La luz es vida. Dice San Juan 1:4, de la palabra nace la vida y la palabra que es vida es también nuestra luz. La luz da vida. Surge de la palabra, pero da vida. El resultado es la vida. La segunda cosa, en San Juan 1:5, la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Una vez se tiene la luz, no se puede destruir, ya queda cambiado, transformado. Tercera cosa, en el capítulo 1, verso 9 dice, y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. La luz verdadera no es artificial, es verdadera. Por eso nadie la puede apagar, por eso nadie la puede destruir, por eso siempre va a prevalecer. En el capítulo 8, verso 12 dice Jesús, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que es vida. Hay que seguir a Jesús. El que conoce la luz va a seguir a esa luz, va a seguir esa palabra de luz, esa palabra de vida, esa constancia en la jornada de vida. Capítulo 9, versos 4 y 5 dice, mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Esa luz refleja la presencia divina. Esa manera en que Jesús camina siempre con nosotros. Esa manera en que Él no nos deja y en que Él siempre va de nuestro lado. Por último, los versículos que anteceden al pasaje que estamos usando en esta oportunidad, el capítulo 12, versos 35 y 36 dicen, crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa caminar mientras todavía hay luz, para no ser sorprendido por la noche, porque el que camina en la oscuridad no sabe para dónde va. La luz da dirección. Cuando se va la energía, por ejemplo, y todo se apaga, con una luz pequeña que haya, llama nuestra atención y con una pequeña luz podemos guiar a la gente hacia una salida, hacia un refugio, hacia un lugar seguro. Imagínense ahora la luz de Dios, la luz de Jesús, qué salida nos puede dar en este mundo. Entonces, aunque la mayoría
de los que nos están viendo en este momento, están viendo esta enseñanza, conocen de Dios, han visto señales y formas milagrosas en las que Él ha obrado en sus vidas y sus entornos, no basta con ser testigo presencial. Se trata de reflejar la luz del Maestro, la luz que da vida, que es indestructible, que vale la pena seguir, que representa la presencia o ese acompañamiento de nuestro Señor y que le da dirección y sentido a nuestras vidas. Que Dios nos ayude a reflejar nuestra fe en las acciones en medio de los contextos más tensos y adversos. Al final, dice mismo Jesús, somos la luz del mundo. No por nosotros mismos, sino por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Seamos reflejemos de la luz, reflejemos la luz de Jesús en nuestras vidas, reflejemos la luz del Maestro, reflejemos la luz de nuestro Señor y de nuestro Salvador, reflejemos la luz de Jesús. Esa es la invitación. Cuando la luz llega, hay una transformación. La luz que la accedemos por la fe, ¿verdad? De la incredulidad pasamos a la fe y al tener esa fe, las tinieblas que estaban desaparecen y queda la luz. Y esa luz, una vez se queda, hay que compartirla, hay que llevarla. En este mes de la Biblia le invitamos a que usted comparta esa luz, que haga llegar esa luz a todos los rincones. Una entidad como Sociedad Bíblica de México, que lleva la palabra en el propio idioma de las personas, le anima, le desafía y le provee recursos para que esa labor le sea más fácil a usted en este ejercicio de fe. En este mes de la Biblia, recuerde que Jesús es luz, que usted y yo somos la luz y que nuestra tarea es reflejarla y que los otros vean la luz de Jesús a través de nosotros, de nuestra fe y de nuestra entrega al Señor. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Gracias a Dios por su palabra, el pan vivo que descendió del cielo y que podemos compartirla para dar vida a los oyentes. Gracias a Abdiel López por el mensaje que preparó para nosotros. La Biblia de la Familia me gusta mucho para mi devocional familiar. Tiene artículos con temas sobre el inicio y la formación de las familias y las relaciones interpersonales. Además, su traducción es lenguaje actual, directa de los idiomas originales con un glosario y explicación de conceptos bíblicos. A mí me gusta porque aprendemos y oramos juntos. La Biblia de la Familia es para todos. Has sido tú, calmaste el viento, el mar se abrió, y sola tu palabra resistió, la zarza ardía, oí tu camino, verdad y vida eres tú, quien ilumina mis días con su amor. Eres la vida verdadera y solo tú me sostienes, me llenas de tu espíritu.
Gracias a cada uno de ustedes por su compañía en nuestro programa de hoy. Agradecemos a Dios por la vida de quienes participaron compartiendo su palabra con nosotros. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunta y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Si al escuchar este programa has tenido el deseo de conocer a Jesús, has reconocido que necesitas reconciliarte con Dios, esto es confesar tus pecados y transgresiones, has sentido la necesidad de estar en paz con Él, pídele que se revele a tu vida, que te haga entender y te enseñe el camino que debes de andar. Lo puedes hacer en cualquier momento con sinceridad, con las palabras que salgan de tu corazón. Él te responderá y te enseñará cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Les invitamos a visitar nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula. Si están interesados en conocer más acerca de nuestra misión y visión, así como nuestros proyectos de impacto social, pueden acceder a nuestra página web www.sbm.org.mx. Es hora de despedirnos. Recuerden que los esperamos mañana en punto de las 10 horas. Hasta pronto.